Entonces, Okay, buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de dónde nos encuentre el día de hoy. Te damos las gracias por un día más, Señor, por estar aquí viniendo, Señor, a tu presencia, Señor. Te damos las gracias por cada enseñanza que tú has dado, Señor, en tu presencia, Padre. Y le invitamos a todos que vean este curso, aquellos que están en interés por aprender. Aquí estamos, un día más. Somos Renovación Cristiana, mi esposa y yo, aquí avanzando el reino de Dios para enseñarle todo lo que va a acontecer en este día. Aquí ya dejo a mi esposa para que le dé un fuerte saludo a ustedes. okay, gracias por estar aquí una vez más en este estudio. Estamos haciendo lo que es el Antiguo Testamento. En los primeros 5 libros, estamos ahora mismo en el libro de Éxodo y estamos en lo que es, haciendo hoy desde el Éxodo capítulo 19, versículo 19 en adelante, en el día de hoy, en la segunda parte. Pues un poquito que vamos a hacer un resumen. Hemos llegado a tener conocimiento que los primeros escritos de la Biblia hebrea se le llama lo que es el Tanakh, ¿no? Y esas son las escrituras hebreas. La Biblia hebrea se le conoce popularmente como Tanakh, que es el nombre hebreo, ¿ok? Y se compone de qué? De 3 secciones. Está formada por los escritos. La primera parte de esta es la estructura, es lo que se le llama el Torá, que se compone del Pentateuco, que es lo que estamos estudiando, que son los primeros 5 libros, y se les llama el libro de las instrucciones. Después tenemos los libros del Nevi'im, que son los libros de los profetas mayores, que hay un total de ellos como de 6 libros, de que vamos a ir más adelante también estudiándolos. Y está el Ketubín, que se le conoce y se divide en 4 secciones. La primera es del libro histórico, los libros de los rollos, libros de profecía, libros poéticos o de la sabiduría. Entonces, aquí hemos tratado de venir y tener ese conocimiento, ¿no? Incluso la parte del Torá es la parte que se conoce hoy en día con lo que es la parte del Pentateuco, que es la parte que de Génesis, del Éxodo, del Levítico, Números, Deuteronomio. ¿Ok? Y esos son los libros que usualmente se inicia en una sinagoga para abrir los libros litúrgicos allá. ¿Ok? También podemos definir de que estos 5 libros abarca desde la creación del mundo, que fue cuando hicimos la parte de Génesis, la parte de la historia de Génesis. Después, pues se entra en lo que es la ley y en la parte del Sinaí, cuando Moisés entra y pues qué pasó, que él fue el que liberó al pueblo de Egipto, que es lo que hemos venido ya pues haciendo en el libro de Éxodo y teniendo ese conocimiento. ¿Ok? ¿Qué es lo que significa la palabra Torah? Es dar en el tiro, dirigir. ¿Ok? Significa también dar en el blanco. Es una enseñanza, instrucciones, y eso es lo que hemos venido viendo, de cómo el Señor nos da instrucciones desde el principio y por todo lo que es de cada libro. Y hoy es algo bien bonito porque vamos en la parte de que vamos comenzando del Éxodo, ¿no? Donde lo dejamos la vez pasada, es cuando ya ellos pues pasaron por el Mar Rojo, ¿verdad? Y después del Mar Rojo, ellos acamparon
y ahí en ese, donde estuvieron ellos, en ese campo, en ese desierto, ¿qué sucedió? De que no tenían exactamente de qué comer. Y el Señor, a pesar de todas las quejas que ellos tuvieron, a pesar de la queja o murmuración de que ellos tuvieron, ¿verdad? E incluso Dios fue tan misericordioso. Entonces hoy, pues queremos decirte, si nos estamos quejando, si nos estamos murmurando de la situación que pues tú puedas estar enfrentando, no lo hagamos. ¿Por qué? Porque el Señor tiene el control de todo. Él tiene el control de todo. Y así como sucedió en aquel entonces, de que el pueblo al cruzar no tenía que comer, pero esa misericordia les caía todos los días de nuestros días. Y por eso que podemos decir, el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿no? Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. ¿Y qué quiere decir todo esto? Es de que realmente todos los días tenemos nuestro pan de cada día. En aquel entonces ellos no se daban cuenta que el maná era tan importante, de que ellos querían venir y coger el maná y tal vez se decían, oh, tal vez mañana no va a estar el maná, no va a haber, no va a estar disponible para nosotros poder comer, y ellos trataban de guardarlo. ¿Y qué sucedía? Se ponía en gusanos, ¿verdad? Y entonces ahí el Señor, en ese proceso, ellos tuvieron que realmente entender de que no tenían que guardar nada, sino que tener era el sustento de ese momento. Y después hubo instrucciones por medio del Señor a Moisés de que sí, había la parte de lo que era el sabático, que ellos podían venir a recogerlo desde el viernes para poder tener el sábado y tenerlo ya después en la parte sabática ellos. Y era la única forma que el Señor permitía que ellos podían tener el maná y recogerlo desde el viernes para tener para el sábado. Y ya después de ahí se deshacía. Eso es algo increíble. ¿Por qué? Porque esto nos deja saber de que no importa realmente lo que pueda estar sucediendo en tu vida, y de que el Señor tiene esa provisión para ti y que va a traer esa provisión para ti, porque eso realmente y auténticamente es algo que Él nos dio a conocer, que Él realmente nos está diciendo, yo los voy a sustentar, yo los voy a sustentar. No sé si mi esposo quiera añadir algo sobre esto para poder entrar ya después en el segundo parte. Así es, entonces es la confianza que Dios realmente en ese entonces estaba realmente haciendo el milagro, y todos los hijos de Israel miraban realmente cómo el Señor estaba haciendo milagro y cómo lo estaba alimentando. Incluso su sandalia y toda su ropa no envejecía, no se desgastaban. Mm. Así es, así es. Y también en esa parte que ya entrando en lo que es en el versículo 17, que fue cuando el Señor le dio a Moisés para poder venir y darle a la peña para que pudiera brotar el agua. Entonces esa fue otra parte también que aconteció con el pueblo, que ellos pudieron mirar tangiblemente lo que el Señor estaba haciendo. Y aún ellos mirando esas clases de milagros, ellos aún se retractaban y pensaban que, oh, lo que nosotros teníamos allá en Egipto, o sea, era como que tratando de mirar atrás de lo que realmente ellos tenían. Y esa es una de las cosas que hoy también te decimos, no mires para atrás, no devuelvas el cassette, porque ya eso fue. Nosotros tenemos que mirar es para el frente, enfocarnos para el frente. No podemos ser como el pueblo cuando salió y entonces anhelaba.
lo que ellos tenían y no se daban cuenta que para el frente ellos tenían que venir y desarrollar, tenían que venir y decirse, tú sabes qué, ya hemos salido de la esclavitud, ya lo que el Señor depositó en nuestras manos, porque ellos no salieron pobres, ellos salieron ricos, ellos salieron con cosas que los mismos egipcios les pusieron en sus manos. Entonces ellos, el mismo egipcio le pusieron oro en sus manos. Entonces ellos ninguno salieron pobres. Por eso es que nosotros tenemos la bendición de venir a reclamar la bendición de nosotros todos los días de nuestros días, porque ya esa bendición está, esa bendición estuvo en aquel entonces y está presente, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando sucedió de la peña que el Señor le dio a Moisés una orden. Eso fue una orden que el Señor le dio a él para poder brotar el agua y poderle venir y sustentar al pueblo y darle el agua que necesitaban. Yo me imagino que por estar en el desierto, yo me imagino que los niños, hombres, ancianos, con una tremenda sed, me imagino que en ese tiempo podía estar con altas temperaturas, imagínense, en un desierto, acampando en un desierto. Sí, tú puedes venirte y decir, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Verdad? Que a veces no vemos al final del túnel. Ahora tal vez tú estás recordándote situaciones que tal vez tú no veías al final del túnel o que tú estás pasando por una situación que tú dices, Dios mío, ¿dónde está el final del túnel? ¿Dónde está ese rompimiento? Pues el rompimiento de ellos se les tomó 40 años para poder ver ese rompimiento. ¿Por qué? Porque eran ellos mismos que no se daban cuenta lo que el Señor quería hacer en ese proceso con ellos. Y mientras que uno no se da cuenta, mientras que nosotros seguimos en la misma forma, en la misma dirección, entonces el Señor te va a estancar ahí hasta que tú puedas venir y decir, no, Señor, sí, tú eres el dueño y Señor de nuestra vida, porque si tú lo confesaste, tú tienes que venir y practicarlo, que si tú dijiste que Él iba a tener el control de tu vida, entonces tú tienes que darle a Él de verdaderamente quitarte tú y que Él venga a hacer Él lo que tenga que hacer para tu vida. Entonces, a eso es lo que le sucedió en el pueblo de Israel, que por eso les tomó demasiado años de venir y comprender esta parte. ¿Okay? Mi amor, ¿quieres añadir algo en esto? No, no, sigue. ¿Okay? Entonces, hoy vamos a entrar en lo que es en la parte del Éxodo capítulo 20. Y si vamos a ese capítulo, en el capítulo 20 que son los 10 mandamientos. O sea, este capítulo del 20 en adelante es que el Señor ya va dándole más instrucciones a ellos. ¿Para qué? Porque para que esas instrucciones ellos como pueblo de Dios, ellos pudieran realmente venir y tener límites, tener lo que es leyes. Así como nosotros tenemos leyes terrenales, así como nosotros tenemos un gobierno que está supuesto el gobierno velar por su pueblo, un gobierno que debería velar por los estatutos de cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Qué es lo que podemos ponerlo en el día de hoy? Y que podemos decir, Señor, ¿dónde están tus leyes? Tus leyes que realmente nosotros hemos tratado como seres humanos porque queremos tener ideales propios. Venimos y hemos puesto a un lado las verdaderas leyes o han venido personas con ideas ya de que tratando así como en aquel entonces el pueblo que prácticamente ya también se estaba realmente yendo, que será verdad del Dios, será verdad de todo esto, de lo que nos está sucediendo, por qué nos está sucediendo. Entonces estaban cuestionando lo que realmente el Señor estaba haciendo para ellos. Igualmente, nosotros
comenzamos a cuestionar. Nosotros igualmente comenzamos a venir como seres humanos a poner nuestras propias leyes y tal vez esas leyes vienen siendo para poder tener, entre comillas, un beneficio para nosotros mismos de seguir pecando, un beneficio para nosotros mismos decir y tener una excusa, un beneficio para nosotros mismos para venir y darle simplemente la vuelta a lo que realmente fue establecido el mundo. ¿Ok? Entonces, aquí comienza desde el 20 en adelante, es con las leyes para que el pueblo pudiera venir y tener realmente de no tener dioses ajenos, de tener los mandamientos, de no ser un falso testigo. Entonces, en el 20, si vamos a leer un poquito aquí, que en la cual dice, y habló Dios todas estas palabras que te saque de la tierra de Egipto, de casa de la servidumbre. Porque sí, porque eran esclavos. Ellos estaban sirviéndole a un Dios pagano, estaban sirviéndole a un Dios que realmente era un Dios ajeno para ellos y ellos se habían vuelto esclavos de estas personas, de los egipcios. ¿Ok? Entonces, ¿qué hizo el Señor? Que ellos cuando aclamaban, por eso cuando uno aclama a lo que realmente uno quiere o como uno lo desea, el Señor está oyendo lo que tú estás aclamando. Entonces, por eso tenemos que también tener mucho cuidado qué es lo que nosotros aclamamos. Y ellos estaban aclamando, ya yo no queremos estar aquí. Señor, haz algo, haz un rompimiento. Y cuando el Señor los hizo, entonces pasaron por ese proceso y comenzaron a quejarse porque no les gustó de pasar por un proceso. Entonces, por eso es que dice aquí también, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás de ella, ni honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por eso que aquí mismo nosotros sabemos en este versículo de que cuando hay algo que acontece de una generación a otra, es aquí donde nosotros nos damos cuenta, porque el mismo Señor nos está exhortando, donde dice él, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, y visito la maldad de padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. O sea que una maldad que haya cometido, como puede ser de adulterio, fornicación, como puede ser cualquier pecado, se va desde la tercera y pasa hasta la cuarta generación y aún más. Y ahí la palabra lo está diciendo, nos está exhortando. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado, porque la palabra es tan clara que entonces por eso es que tenemos que venir y hacer esas liberaciones para que eliminar cada pecado de alguna generación, que entonces ese pecado ha venido a nuestra generación, a imponer nuestra generación, a nosotros tal vez abrirle de par en par a ese pecado. Y hoy por eso es que aquí lo dice, incluso continúa diciendo, y de los que me aborrecen, yo hago misericordia y millares. Y a los que me aman, guardan mis mandamientos. O sea, que nos exhorta a amarlo a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. ¿Para qué? Para que así como guardamos esos mandamientos, Él nos va a ir bendiciendo, nos va a ir dando victoria en victoria. ¿Ok? Entonces, vamos a entrar a lo que es
vamos a oír un poquito del video, porque como esta parte es bien larga de lo que es la parte segunda del Éxodo, y entonces este video realmente es un parte del resumen y también lo podemos venir a entender a la misma vez lo que el Señor también está tratando de decirnos a cada uno de nosotros. ¿Ok? ¿Por qué? Porque va a entrar a lo que también es, ya dijimos un poquito sobre lo que era sobre los esclavos, ¿no? También hubo violencia, hubo el Señor trató de restaurarlos, el Señor les mandó a hacer responsabilidades, tener leyes humanas. Entonces, todo esto eh, pasa desde el capítulo 19 en adelante. Y es de verdad que es algo que yo les exhorto de que ustedes cuando tengan el tiempo de uno en uno, ustedes con el Señor, así sea que en la mañana tú lo tengas o en la noche antes de acostarte, vayas también un poquito de capítulo a capítulo. Y entonces así también puedes venir y ir subrayando en tu Biblia exactamente cosas que pues el Señor te pueda venir y dar a ti en ese momento. ¿Ok? Entonces vamos a poner un poquito sobre lo que es la parte de este resumen. Al menos, mi amor, que tú quieras venir y entrar en alguna parte antes de poner el video. No, sigue con el video. Ok, perfecto. Entonces vamos a compartir la pantalla. Empuñaron y se quejaron. La segunda mitad del libro de Éxodo abre con Moisés guiando a Israel al pie del monte Sinaí, en donde Dios invita a la nación de Israel a entrar en una relación de pacto con él. Aquí llegamos a otro momento clave en la narrativa bíblica, porque está retomando y desarrollando la promesa de Dios a Abraham. Recuerda, en el libro de Génesis, Dios prometió que a través de la familia de Abraham, de alguna manera, él restauraría su bendición a todas las naciones. Y aquí aprendemos más. Dios dice que Israel obedece los términos del pacto. Ellos estarán tan moldeados por las leyes, enseñanzas y justicia de Dios que se convertirán en un reino de sacerdotes. Ellos se convertirán en los representantes de Dios y le mostrarán a todas las naciones cómo en verdad es Dios. El pueblo de Israel aceptó la oferta con emoción. La presencia de Dios se muestra en la cima del monte Sinaí en forma de nubes, rayos y truenos. Moisés sube como su representante y Dios empieza con los términos básicos del pacto, los famosos 10 mandamientos. Estos son como los términos básicos del acuerdo sobre cómo los israelitas y Dios se relacionarán entre ellos. Después de esto, viene otra serie de mandatos que explican los primeros 10 con más detalles. Hay leyes sobre la adoración de Israel, sobre la justicia social, sobre cómo deben vivir juntos, todo ello para hacer de Israel una nación de justicia y de generosidad diferente de las otras naciones. Moisés escribe todas estas leyes y las trae al pueblo, quien de nuevo aceptó gozosamente entrar en este pacto con Dios. Una vez que lo hacen, Dios lleva la relación al siguiente paso. Él le dice a Moisés que quiere que su santa, divina y buena presencia venga y more en medio de Israel, lo cual desarrolla otro aspecto de las promesas del pacto de Dios. Recuerda, después de la rebelión de la humanidad en el Edén, perdieron el acceso a la presencia de Dios. Pero ahora, a través de la familia de Abraham, la presencia de Dios se hace de nuevo accesible a través de esta relación de pacto, primero con Israel y después de alguna manera con todas las naciones. Lo que sigue son 7 capítulos de planos arquitectónicos detallados de esta carpa sagrada llamada el tabernáculo. Hay un patio exterior con un altar. En el centro hay una carpa con una habitación externa y una habitación interna. Dentro de la habitación interna, que es llamada el lugar santísimo, hay una caja de oro llamada el arca del pacto. Hay esculturas de criaturas angelicales sobre ella. Ese es el centro de la presencia de Dios. Hay muchos detalles en esos capítulos. Es importante saber que cada pieza tiene un valor simbólico.
Todas las flores, los ángeles, el oro y las joyas son un eco del jardín del Edén, el lugar donde Dios y los humanos vivieron juntos en intimidad. El tabernáculo es como un Edén portátil, por así decirlo. Es el lugar donde Dios e Israel pueden vivir juntos en paz, por lo menos en teoría, porque justo aquí algo se pone muy mal. Israel rompe el pacto. Mientras Moisés está en la cima de la montaña, recibiendo los planos para el tabernáculo, abajo en el campamento, los israelitas están perdiendo la paciencia. Ellos le piden a Aarón, el hermano de Moisés, que haga para ellos un ídolo en forma de becerro de oro para poder adorarlo como el Dios que los salvó de la esclavitud en Egipto. La presencia de Dios está justo ahí, en la cima de la montaña. Ellos pueden verla, pero están ahí abajo, rompiendo los dos primeros mandamientos del pacto que acaban de acordar. No tener otros dioses y no hacerse ídolos. Lo que sigue es muy importante. Dios sabe lo que está pasando allá abajo. Primero invita a Moisés a compartir su propio enojo y dolor. Le dice a Moisés lo que quiere hacer, eliminar a Israel. Pero Moisés intercede apelando al carácter de Dios. Él dice, primero que nada, destruir a Israel significaría retractarte de tus promesas, del pacto con Abraham. Y luego Moisés apela a la reputación de Dios entre las naciones. ¿Qué pensarán si ven que destruyes a tu propio pueblo? Dios acepta la intercesión de Moisés y desiste, aunque sí aplica juicio sobre aquellos que instigaron a la idolatría. Él perdona a la nación completa y promete renovar su pacto. Es en este punto de la historia que Dios, por primera vez, le describe a Moisés su propio carácter. Él dice, el Señor es compasivo y clemente, lento para la ira y grande en su fidelidad al pacto. Él perdona el pecado, pero no tendrá por inocente al culpable. Tenemos esta tensión. Dios es grande en misericordia, pero también, si dice ser bueno, debe lidiar con el mal. Sobre todo, Dios es fiel a sus promesas, aunque esto signifique que sabe que se está comprometiendo con un pueblo que le es completamente infiel. Después de renovar el pacto con Israel, Dios manda a Moisés a construir el tabernáculo. Una vez más, tenemos 5 largos capítulos describiendo en detalle la construcción del tabernáculo. Todo se une en el capítulo final, cuando el tabernáculo es terminado. La divina y gloriosa presencia de Dios viene y se posa sobre la carpa, y nuestras esperanzas son altas. Moisés se dirige hacia la carpa para entrar y no puede hacerlo. En realidad, no puede entrar, y es así como termina el libro. Es realmente sorprendente, pero no tanto si te pones a pensar. Ahora puedes ver hasta qué punto el pecado de Israel ha dañado su relación con Dios en más formas de las que imaginamos. El libro empezó, recuerda, con la amenaza malvada de Faraón e Israel amenazando la promesa del pacto de Dios. Pero ahora, al final del libro, Israel se ha convertido en su propio peor enemigo. Es su pecado quien está amenazando el futuro del pacto. Así que la pregunta al final del libro es, ¿cómo va Dios a reconciliar este conflicto entre la santidad y la bondad de su presencia con la corrupción pecaminosa del pueblo de su pacto? La solución de este problema es el tema del próximo libro. Por ahora, ese es el libro de Éxodo. Ok, entonces aquí tenemos prácticamente tremenda explicación en el día de hoy de lo que es la parte, ¿no? Desde el 20, ¿ok? Mi amor, no sé si lo quieras añadir del 20 al 23 de lo que de lo que estaba él diciendo, de lo que es la familia restauradora, de la familia de Abraham, ¿ok? Que fueron prácticamente 70 personas, 70 en total de las generaciones que se habían formado entre que era Abraham, Isaac y Jacob. ¿Okay? Esa es la familia completa que también pasó al otro lado. ¿Okay? Lo que podría agregar es lo siguiente.
En aquellos tiempos nada más habían prácticamente los dioses que los egipcios y lo que era la tierra escogida por el Señor, los israelitas, conocían nada más a dioses como, eh, lo conocían en ese entonces como Baal y todos los dioses que ellos, los egipcios tenían. Pero hoy en día hay más dioses Mm, prácticamente en el futuro que ya ha avanzado la tecnología. ujú, Prácticamente lo que el Señor te dice y siempre recalca en su palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, no adorar a dioses ajenos, no adorar a estatuas. ¿Qué nos enseñaron prácticamente? Por ejemplo, mi esposo y yo venimos del catolicismo y veneramos a estatuas, a la Virgen María, a San Lázaro, a todos los que realmente un hombre ha hecho. Y eso realmente es que sucedía en el pueblo de Israel cuando Moisés fue a hablar con Dios. Allá abajo se estaba fundiendo un Dios que era de oro, un Dios de oro, y que eso realmente estaban adorando los de Israel. ujú, Hoy mismo hay que tener mucho cuidado en lo que realmente nos, nos podemos llevar más tiempo en los dioses que ahora hoy mismo hay. Prácticamente no estamos hablando del hecho de adorar imágenes. Ahora estamos hablando de que podemos adorar un dispositivo, un celular, mantenernos prácticamente todo el tiempo en el celular, en la website, en, en los medios, en los multimedia que hay allá afuera, ver televisión, adorar el trabajo y muchas cosas que realmente dejan a Dios a un lado. No sé si ustedes tienen la costumbre de orar por las mañanas, levantarse, orar al Señor antes de acostarse, antes de levantarse, antes de hacer lo que tengas que hacer, incluso antes de ir a bañarte, antes de respirar, cuando el Señor te ha dado la bendición realmente de llegar a otro día nuevo, llegar a otro día que el Señor te ha protegido en tu cama, en tu sueño, porque quienes realmente se levantan de la cama, la esposa y el esposo le dio un infarto en la noche y ahí quedó. Solo con el hecho realmente de haber amanecido o haberte acostado o haber terminado la jornada laboral, hay que darle gracias a Dios y bendecir su nombre porque estamos de aquí, de que de un, como dicen, de un pestañazo nos vamos y no sabemos de dónde vamos si realmente no tenemos una comunión con Dios, ujú, tenemos una comunión con el pueblo, con nuestros hermanos. No pedimos perdón a los que realmente estamos disgustados. Entonces, por eso es muy importante y exhorto a cada persona de cada congregación o de cada iglesia o de cada religión, porque esto no se trata de religión, esto se trata de relación, que todo el tiempo de nuestra vida estemos a cuenta con el hermano, con la hermana, con el papá, con la mamá, con los hijos, con los tíos, con todo el mundo, porque el día de mañana no sé si vamos a llegar. El día es corto, la vida es larga, pero de una noche a la mañana no sabemos si vamos a estar aquí o no. Hoy mi esposo y yo estamos aquí, mañana no lo sabemos. Es algo incierto. Y cada vez que nos levantamos es una cosa, sí le puedo decir, darle gracias a Dios por la vida. Darle gracias a Dios que nuestros hijos se levantaron. Darle gracias a Dios que nuestros padres están vivos. A cada instante, cada minuto. Darle gracias a Dios que nos da fuerza para seguir adelante, que no estamos postrados en una silla de ruedas, no estamos postrados en una cama. Eso es muy importante realmente.
que tengamos realmente la convicción de que todo lo puedo con Cristo, pero sin Cristo yo no soy nadie. O sea, que realmente tenemos que tener la convicción de nuestro Señor, porque a una rumba se puede ir un momento, un momento de darle la carne, felicidad, pero a Dios no. Si le das la espalda a Dios y ese día te, te pusiste suertero y te fuiste, ahí quedaste. Entonces, yo le doy gracias a Dios, mi esposa le da gracias a Dios. Nos acostamos orando, nos levantamos orando. Al mediodía le damos las gracias por un bocado de comida, porque tenemos trabajo, porque tenemos un techo donde dormir, porque no estamos en las cárceles, no estamos en los hospitales, no estamos desamparados, no somos un homeless o un abandonado allá afuera. Damos las gracias por lo que tenemos y damos las gracias por lo que no tenemos. Esa sería la exhortación realmente que tengo para el pueblo de Dios y el pueblo que no conoce a Dios. Porque realmente hay algo allá afuera que realmente nosotros somos responsables. Cada uno de nosotros somos responsables de evangelizar al perdido, de darle un amor, de darle un abrazo, porque no sabemos que si esa persona realmente este día estaba intentando suicidarse, estaba en depresión, estaba en desesperación, estaba con problemas. Entonces, cada uno de nosotros somos responsables de cada persona alrededor de nosotros. Amén. Ok, y aquí voy a mostrar algo que nosotros tenemos, de que prácticamente eh, lo que el Señor estaba también hablando sobre el arca del testimonio. Esto era lo que ellos pusieron en el campamento, lo que el Señor le dio a conocer a Moisés, ¿ok? Acércalo más, mi amor, acércalo más a la cámara. Más, más, más. Ahí, ahí. Ok. Esto nosotros lo compramos en Amazon, ¿ok? Y ahí puedes ver, así como lo describe en el libro, en el capítulo 25, 10 en adelante, de que es prácticamente como si fuera hecho, era en aquel entonces hecho de oro, el arca del testimonio, ¿verdad? Que lo cubría por medio de dos ángeles, ¿ok? Y que el significado de esto es poderoso. Ahora, nosotros usualmente en lo que es en la parte cuando estábamos en el catolicismo, la representación realmente, esta es la verdadera presentación de lo que es el Santísimo, la verdadera presentación de lo que realmente nosotros en el catolicismo era lo que le llamaban el Santísimo, ¿verdad? El Santísimo, que el Padre pues pasaba el Santísimo para que las personas lo pudieran ver. Pero realmente esta es la verdadera presentación que viene siendo el tabernáculo. El tabernáculo. Entonces, en él, en el tabernáculo, ¿qué es lo que hacía? Que las personas venían, trataban de ir a entrar al tabernáculo, pero habían leyes antes de que tú tuvieras que entrar a este tabernáculo. Y era que la persona no podía estar en pecado. ¿Por qué? Porque eso el tabernáculo es algo santísimo, algo de que es santificado. ¿Ok? Entonces, y creo que Yasmil tiene algo que decir, tiene una manito aquí. Dinos, Yasmil. Hola, buenas noches, Buenas noches. bendiciones. Bendición. Eh, la verdad, bueno, antes del tabernáculo, pues era al tema que estábamos anteriormente con el pueblo de Ajá. Israel, que quería pues, hacer como una anécdota o reflexión Ok. de lo que me ha pasado en estos últimos días, que tiene que ver, que siento que sí tiene que ver mucho con el tema, Ok. porque desde la semana pasada yo tomé
o sea, bueno, no tomé, sentí que los puntos claves, los 9 puntos que tocamos el jueves Ajá. específicamente, Ujú. yo lo tomé de manera muy personal, o sea, fue lo que sintió mi corazón en ser transparente. Y yo empecé, pues, o sea, no sé si fue consciente e inconscientemente, que Ujú. empecé como no a predicar, pero sí como a poner en práctica eso que yo sentí, de que uno tiene que ser transparente Correcto. y, y cuando pues, lo expliqué en una situación con una amistad, Ujú. me dice que incluso con una de mis hermanas estuve hablando con ella y yo sentí, sí, mi amor, perdón, mi amor, sí, ya te voy a ver más. Yo sentí la verdad como que yo traté de aplicar la palabra de lo que yo he aprendido pues, con ustedes, con cada Zoom, Ajá. y sentí la verdad que como que en el aspecto de profecías, por decirlo así, Ok. salieron las niñas, en el sentido de que yo veo que a veces con una de mis amistades está pasando por un momento pues, difícil económicamente, familiar, o sea, Ujú. su matrimonio está como un poquito cuesta abajo, por decirlo así, Ajá. pero, o sea, yo le decía, o sea, pero tú qué estás haciendo, o sea, tú estás orando, tú estás pidiéndole a Dios por ti, por tu familia, por tus hijos, y me decía, no, es que X, y motivo, es que no, o sea, como el no en sí. Y Ujú. ahorita que ustedes estaban diciendo lo del pueblo de Israel, que se estaban pues negando como a la palabra, a la voluntad de Dios, pues me vino como ese sentimiento de que a veces nosotros pedimos a Dios que nos ayude económicamente, que nos dé un hogar, Ujú. que nos dé un esposo, que nos dé una familia, que nos dé un trabajo, pero si nosotros no somos ni puros ni dignos del Ujú. Señor, ¿cómo podemos pedirle que nos dé prosperidad si nosotros no estamos siendo ni honestos ni transparentes por Dios? Así. Incluso en este caso yo se lo planteé a mi hermano, o sea, tú tienes que ser más transparente, más honesta contigo, con tu relación con Dios, para tú entonces pedirle y que Dios, o sea, Dios, Jehová, te dé una contestación, porque si nosotros no estamos pidiendo, pero estamos en el pecado, ¿de qué nos sirve? Así es. O Así. sea, o sea, estamos como que, como dicen, ni frío ni Y caliente, estamos como caliente. en el intermedio y Ujú. así no le funciona a Dios. O sea, nosotros tenemos que estar o de aquí o de allá, Así. pero no, o sea, si nosotros queremos recibir bendiciones de Dios, o sea, y lo aplico, te lo prometo que desde el jueves lo vengo aplicando, o sea, que si yo quiero de verdad recibir bendiciones de Dios, yo tengo que ser transparente en mi relación con Él primero. Así es. No puedo esperar que mi esposo, que mi familia, que mi mamá, que mis hijas lo sean, no, porque cada quien le va a dar testimonio a Dios a la hora de que uno ya sea la hora de la partida, o sea, cada quien no nos vamos a, Correcto, Yasmín. cada quien pues va a dar como su propia chance. Cada quien vamos a tener pues nuestro propio juicio con el Señor. Entonces, Ujú. yo le decía, o sea, no podemos pedirle y pedirle a Dios, pero estar en el pecado, o sea, así no. Y de verdad que cuando ustedes estaban explicando y pusieron el audio del pueblo de Israel, yo lo sentí como en ese aspecto, o sea, también como en cada persona, porque Ujú. cada uno de nosotros somos el pueblo de Israel. Yo lo siento así. Así es, así es. Correcto. Mi amor, ¿tú quieres hacer hincapié en eso? Yo voy a hacer hincapié de eso porque hay cosas que realmente, desafortunadamente, el pueblo de Dios o los líderes realmente que guían a un pueblo, en vez de realmente dejar que el Señor le dé convicción a la persona de pecado, a veces ellos quieren imponer las cosas que realmente se sabe.
que está mal. Pero el único que te convence realmente de que estás mal es el Espíritu Santo, que mora en ti, que realmente te está trabajando de adentro hacia afuera, porque realmente en las cosas del Señor no se trabaja de afuera hacia adentro, es lo contrario. La convicción de pecado viene cuando el Espíritu Santo que mora en ti va avanzando y va creciendo y te va diciendo a ti, mira, lo que estás haciendo está mal. Nadie te está viendo, nadie te está observando, pero estoy yo que muero en ti adentro y tú sabes que lo que estás haciendo está mal. Entonces, yo no le voy a decir a una persona que está tomando droga, deja de tomar droga. Yo lo que puedo decirle, mira, yo confío en ti. Yo sé que el Señor te va a liberar de la droga. Yo sé que el Señor te va a libertar de ese demonio que tiene de alcoholismo, de ese demonio que tiene de cigarro, de ese demonio que tiene de ser mujeriego, de ser alcohólico. Entonces, solo el Señor realmente da la convicción del pecado. Uno lo que hace es cuidarlo, darles estos talleres para que la convicción vaya a caer a cada una de las personas y vea que realmente cada día que va a todos estos seminarios o todas estas clases va cambiando la vida. Si tú te puedes poner un metro o algo que te realmente te nivele la condición tuya desde que empezaste a recibir la clase hasta hoy en día, puedes decir, wow, verdaderamente que he cambiado. Verdaderamente antes era un favorito y ahora no, ahora tengo paciencia, tengo discernimiento. Realmente el Señor ha trabajado en mi carácter, ha trabajado en mí, ha trabajado en que no explote, ha trabajado en que pueda escuchar a otra persona y realmente me ha servido las clases. Cuando tú reconoces ese trabajo que el Señor a través de las clases te va dando realmente es la verdaderamente cambio genuino que tú estás que estás realmente haciendo con el Señor. Pero tú tienes que acercarte a Él, porque si tú te alejas, realmente vas a caer, porque la carne es débil y la carne le gusta lo malo. La carne le gusta la parranda, la carne le gusta la fiesta, la carne le gusta lo que realmente le atrae, lo malo. Pero si tú te apartas de lo malo, te vas purificando poco a poco. Es como la pus, que te haces una herida en tu cuerpo, en tu skin, en tu, ¿cómo se llama? En tu piel. En tu piel. Cuando la piel empieza a tirar la pus, es que el cuerpo realmente está sanando y empieza a cicatrizar. Es igual, por eso digo yo que el Señor es tan perfecto que hizo el ser humano a su imagen semejanza, que cuando nosotros realmente nos limpiamos, cuando nosotros realmente nos purificamos de adentro hacia afuera. Así es. Así es. Y no, que una de las claves, ¿no? Que el Señor nos estaba exhortando en lo que es la parte del 20 al 23, que era sobre lo santo divino, eh, lo que es prácticamente lo del tabernáculo, o sea, haciendo hincapié del arca y también hacia lo que era el tabernáculo. Es ahí donde nosotros, el tabernáculo de hoy por hoy, tú puedes hacerlo en tu propia casa. ¿Ok? El tabernáculo, eh, tú puedes venir y tener esa carpa, esos querubines contigo al tú venir a orar y santificar este cuarto donde yo estoy, donde hacemos los estudios.
¿me entiendes? Este es mi tabernáculo, es aquí donde yo adoro, es aquí donde yo aclamo, es aquí donde yo lloro. Entonces, ¿qué sucede? Esto tiene que estar, esto se invade totalmente. Y entonces, ¿qué sucede? Que eso era lo que el Señor les estaba diciendo en aquel entonces a través de Moisés, de que a ese tabernáculo era donde él quería que el pueblo viniera, que se diera, que se derramara en él y ya derramándose. ¿Por qué? Porque ya habían puesto que eran las leyes, ya él había dado un mandato de cada una de ellas. ¿Verdad? Y entonces, imagínense, esas leyes están escritas desde ese entonces y sin embargo hacemos lo contrario, porque como, fíjense, de que por lo menos yo cuando estaba en lo que era en el mundo del catolicismo, yo venía y me iba a la misa, pero a la misma vez había una idolatría de venir y a dioses ajenos, a dioses paganos. Me venía y me leía el tabaco, me venía y me leía las cartas, venía y me leía todo lo que fuera por ahí. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué sucede? Que estábamos en las dos aguas y sin embargo el Señor nos exhorta que eso se llama idolatría. ¿Ves? Entonces, por eso es de que hay personas que mismas nos hacemos el retroceso en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hacemos lo contrario de realmente la palabra. Incluso estando en cualquiera dominación. Hay personas que estando en cualquier dominación y vienen y hablan sobre lo que es la parte bíblica, pero sin embargo hacen lo contrario. Y entonces después vienen y se dicen, pero ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué es lo que pasa en mi vida? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede en mí? Y es ahí donde tú tienes que venir y sentarte y decir, Señor, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Que era así lo que estaba diciendo Yasmil. Tal vez esta persona se tiene que venir a evaluar. ¿Y qué es lo que hizo mis antepasados? ¿Qué es lo que está haciendo consecuencia en mi vida? Porque el Señor prácticamente lo dejó escrito. Y Él lo dice en su palabra que iba a tocar desde la tercera y cuarta y aún más las generaciones. Entonces, por eso, cuando vemos un ciclo en nuestra vida, tenemos que venir y venir por cada uno de esos mandamientos, qué es lo que realmente ha pasado en nuestra generación para venir a hacer esa limpieza, de venir a nuestro tabernáculo hoy por hoy y decirle, tú sabes qué, Señor, necesito ayuda, ayúdame a quitar esto de aquí. Ay, si hubo muerte, si hubo alguna persona que mató a otra y esa sangre está ahí, esa sangre está gimiendo, si ha visto fornicación, si ha visto adulterio. Entonces tú venir también y confesarlo, pero al confesarlo, entonces tú tienes que darte la vuelta completa a ese pecado y así como decía mi esposo, darte la vuelta a ese pecado y seguir de que el Señor te ayude a mantenerte firme y eso era lo que él quería para el pueblo cuando estableció lo que era el arca, porque él lo que quería que se fuera después un testimonio. Por eso, hoy por hoy, cuando tenemos hoy esto es símbolo en nuestra casa, estamos santificando nuestra casa. Estamos diciendo a esos querubines, tú eres en los querubines, tú eres el que está aquí comprometido con nuestro hogar, con nuestra casa, ¿verdad? Y entonces, ¿qué sucede? Que incluso ¿qué es lo que hacían? Que tenían que venir con la petición, tenían que venir y decir los pecados, ponerlos adelante de Él, venir con un sacrificio. Hoy por hoy lo que podemos venir es adelante de Él y arrepentirnos. Incluso el Señor lo dijo. Yo puedo venir y darle misericordia, pero que eventualmente me voy a poner mal porque estás haciendo aún todavía lo que yo te he dicho que no hagas. Entonces,
tenemos que siempre tener eso en cuenta. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo en nuestro tabernáculo? ¿Qué es lo que estamos haciendo para que el Espíritu Santo de Dios venga a no querer morar en tu tabernáculo? ¿Ok? O en tu arca. No sé si la pastora Marta quiera añadir algo en esta parte, en este segmento. Buenas noches, Dios me Buenas bendiga. noches. Dios bendiga pastores, Dios bendiga a todos los que están hoy reunidos. Pastora, como usted vio, me costó un montón entrar. Estoy apenas estoy como encarrilándome a lo que están hablando. Eh, Me gusta muchísimo esta carta, bueno, es un símbolo, ¿verdad? De la presencia de Dios. Así es. Está preciosa, preciosa, me gusta. Y con respecto también a lo que la hermana decía, ¿verdad? Que a veces queremos que Dios haga en nuestras vidas, pero nosotros no nos comprometemos. Y cuando no hay compromiso con el Señor, pues no podemos pretender que Dios se comprometa con nosotros a darnos ahí a lo que estamos pidiendo. Más bien, que por la misericordia del Señor, uno sigue vivo. Aquellos que no quieren nada con el Señor, yo digo, Dios es misericordioso porque a pesar de, a veces tienen algunas dificultades, Dios no permite que les pase algo para que ellos también procedan al arrepentimiento y sean salvos, porque Dios lo que quiere es que todos seamos salvos. Entonces, no puedo aportar muchísimo sobre este tema porque apenas estoy escuchando y manejándome a lo que están hablando. Claro, claro. Pero sí, en este caso estábamos ya haciendo hincapié en lo que era el relato. Entonces vimos lo que era la parte del 20 al 23 de cómo el Señor describía la parte de lo que era la parte santísima, de cómo Pastora, perdón, en 2023, pero en en qué? Éxodo, estamos en el libro de Éxodos. Ok. ¿Ok? En el libro de Éxodos, en la parte del capítulo 20, del 1 en adelante, que era la parte de los mandamientos, que eso es lo que nos estamos refiriendo en esta parte, de cómo el Señor le dio los mandamientos a, a Moisés y cuando él se los estaba dando en la montaña y a él bajar de la montaña, pues se encontró con tremendo fiasco de que realmente el pueblo de Dios eh, le estaba diciendo a su hermano a Aarón, no, queremos hacer un becerro, que queremos ese becerro porque nosotros queremos venir y añoramos lo que teníamos anteriormente. Entonces eso también que hizo que el pueblo viniera a entrar a lo que era a dioses ajenos, a tener esos dioses. Y entonces cuando ya Moisés comenzó a dar los términos del pacto, de los mandamientos, en ese capítulo que va desde el 20 al 23, entonces él viene y establece esos mandamientos para dejarles saber a ellos, al pueblo de Dios, qué es lo que viene, qué son las leyes, cómo se van a dirigir ahora como leyes, que prácticamente lo que estábamos diciendo era que así como tenemos que tener aquí en la tierra, tenemos leyes, tenemos gobernantes, tenemos gobernadores, tenemos senadores, tenemos congresistas. Entonces, ¿qué sucede? Esas son leyes o términos que hay, ¿verdad? Entonces, igualmente en aquel entonces tenía que, por el pueblo que se estaba engrandeciendo, tenían que venir y ejecutar ciertas leyes ya por todo lo que estaba aconteciendo.
en ese entonces. Y el Señor vino y empezó a dirigir a Moisés en cuáles leyes el pueblo debería de seguir. Sin embargo, cuando ya él bajó, entonces él dijo, ay Dios mío, Señor, me imagino cómo se constrictó su corazón. Él bajando con esas leyes que ya el Señor le había dado y viendo semejante cosa. Y es lo mismo hoy por hoy. El Señor nos está viendo que ya cuando tú conoces la palabra y te desvías de ella, no creas que el Señor no te está viendo. Él te está viendo, pero que Él quiere que tú reconozcas esos términos, que tú reconozcas ese pacto que Él vino y ejerció desde el principio para que nosotros podamos seguirlo y para que nosotros al seguir ese término, esos pactos, esos mandamientos, nosotros lo pudiéramos cumplir aquí en la tierra. ¿Para qué? Para que nos pueda ir bien, para que Él pueda trabajar en nosotros correctamente, para que Él pueda bendecirnos correctamente. Y aún, como decía la pastora, por misericordia, Él lo hace. Porque cuando no conocemos completamente bien la palabra, aún el Señor nos bendice, aún el Señor, bajo ese pacto de misericordia, Él es tan misericordioso que aún Él nos da el sustento, Él nos da la vida, pero que Él eventualmente, Él quiere que tengamos esa relación con Él, ¿verdad? Que vengamos a esa relación con Él. Y es de ahí donde realmente viene a entrar, ya una vez que ya Él estableció los puntos, los 10 puntos, Él vino a establecer cada uno de ellos las leyes que se debería de ir dirigiendo. Y eso lo encontramos todo en lo que es la parte del 21, la parte del 22 hasta lo que es la parte del 23, el 24, todo eso son prácticamente todas las leyes de los mandamientos que fueron escritos y son leyes una por una de las cosas que debemos y que no debemos hacer. Están escritas. ¿Ok? Eh, mi amor, ¿quieres añadir algo? No, está bien. Okay. Entonces, y una de las cosas que me llamó mucho la atención es vamos entrando al capítulo del 25 al 31, que ya cuando el Señor viene y que dice aquí la ofrenda para el tabernáculo. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que le diere su voluntad de corazón y tomaré mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos, oro, plata, cobre, el azul, la púrpura, el carmín, el lino, el fino. Entonces, todo eso, por eso es de que, miren, tenemos, lo pueden ver un poquito, se puede ver. Sí, sí, sí se puede ver. Estos son los mandamientos por escrito. Este viene siendo la vara, y es aquí donde hacían todo lo que era como si fuera el saumerio, lo ponía. Entonces, esas instrucciones entrando a lo que era el tabernáculo, ¿no? El Señor ahí nos estaba realmente exhortando sobre lo que era prácticamente, o dándonos a recordar que ese era prácticamente también parte del Edén. ¿Verdad? Porque en el Edén, cuando estaba en aquel entonces, también estaba lo que eran los ángeles.
todo lo que era el jardín del Edén. Entonces, por eso cuando nosotros venimos y decimos, no, yo tengo mi tabernáculo en mi casa, prácticamente tú tienes tu Edén en tu casa. Entonces tú activas esos querubines, tú activas ese Edén tuyo, de que vienen formando esas flores, que vienen formando ese flores, ese perfume que Jesús prácticamente viene siendo la representación en el Nuevo Testamento ahora, de esa parte. Y después entramos cuando Israel, si nos vamos yendo al 32, capítulo 32, y por eso yo les exhortaría que ustedes leyeran en ustedes mismos, porque ahí el Señor les va a ir hablando de ciertas cosas a ustedes personalmente, ¿ok? Pero si nos vamos al 32, que era un poquito donde decíamos sobre cómo el pueblo de Israel rompe el pacto por los ídolos. Entonces dice, viendo al pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón, que era lo que yo estaba diciendo, y le dijeron, levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. O sea, miren lo que es una cosa increíble, de cómo ellos, porque tal vez como se tardó tanto de que el Señor, porque cuando nosotros entramos a esa presencia y el Señor nos habla, nosotros tenemos que escuchar, tenemos que, a la vez que escuchamos, tenemos que venir y tener esa coinonía con Él. No vamos a decir, ok, Señor, ya escuché, ya me voy. No, Él quiere que nosotros le alabemos, que nosotros estemos con Él. Entonces, ¿qué sucede? Me imagino que el lapso de lo que sucedió, de lo que pasó, entonces en ese trayecto se desesperaron tanto y poniéndolo hoy por hoy, es por eso que nosotros no nos podemos desesperar de la situación que nosotros tengamos. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una situación, ¿ok? Y no se la hemos presentado al Señor, entonces tú vas a hacer los deseos de tu corazón, pero no vas a hacer la voluntad del Señor. Y eso era lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Ellos ya estaban, era prácticamente haciendo prácticamente sus deseos, añorando lo que estaba en ese pasado, pero no estaban pendientes de lo que realmente el Señor quería para ellos. Vamos a ver. Entonces ya cuando otra vez Moisés intercedió por lo que estaba sucediendo, si vamos al capítulo 32, versículo 31, él dice, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. O sea que lo llegaron hasta hacer. Entonces dice que nos perdone ahora su pecado y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, el que pecare contra mí, estaré rairero yo de mi libro. O sea que nos va quitando del libro de la vida.
Entonces dice en el 34, ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, y he aquí, mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos por su pecado. O sea, de que eventualmente, si nosotros continuamos, ya una vez que el Señor nos ha amonestado, ya una vez que el Señor nos ha exhortado de lo que estamos haciendo equivocadamente, entonces, qué va a pasar? El castigo va a ser, no es que directamente el Señor ¿cómo se dice? Porque Dios es Dios amor, pero Él va a venir con una amonestación para poder nosotros completamente arrepentirnos. ¿Ok? Entonces, yo diría que en esta parte, hay una de las partes que está, vamos a ver dónde que está, estupendo. Ok, incluso ya una vez que se levantó lo que era el tabernáculo, cuando ya el tabernáculo, ellos comenzaban ya a reunirse, que ya viene siendo en la parte del 39, capítulo 39 y el 40, y lo leemos un poquito. Entonces ya el Señor nos está exhortando aquí de qué es lo que realmente es el tabernáculo, de qué se compone el tabernáculo, la santificación en ese altar, lo que es el alto santísimo, del altar del santísimo. ¿Ok? Entonces todo eso lo vamos a encontrar en la parte del número 40. Y una de las partes que es muy tremenda es donde dice en la parte 40:34, que es donde dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y de la gloria de Jehová llenó el tabernáculo y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él, la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movía hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a la vista de toda la casa de Israel y a todos sus jornadas. Este es algo tremendo, porque por eso cuando el tabernáculo se tiene que pasar por esa santidad, ¿ok? Eh, incluso hay una persona que tiene un tremendo testimonio de eso que yo conozco personalmente, y el Señor le mostró a esta persona que estaba en pecado, y era como diciendo, te voy a dejar mostrar esto para que tú puedas traer a santificación tu vida, y ya de ahí tú vas a ver lo que tú quieras hacer. Entonces, y era prácticamente el tabernáculo y la nube de cómo se iba moviendo de esta persona
y era como la trayectoria de la vida de esta persona, de todo lo que había sucedido y acontecido en su vida, pero esa nube lo iba persiguiendo, la nube lo iba persiguiendo. Y miren lo que dice aquí, de que esa nube es la gloria de Jehová yendo en el tabernáculo, ¿ok? Es llena de la presencia. Entonces, cuando nosotros venimos a orar, cuando nosotros venimos, una de las cosas que a mí me encanta es la manera como la pastora Marta tiene su forma, que es la carpa, pastora. Ustedes lo tienen en forma de, su iglesia está como en forma de una carpa, ¿verdad? Eh, la que ahora estamos levantando Ujú, nosotros, no, pero en la que estábamos con el pastor, ok, sí, el pastor sí, ok. pero como ahora estoy en un campo blanco, entonces no, ahora lo estábamos haciendo primeramente al aire libre, ahora tenemos un techo. Ok, vi en una de las fotos que usted puso en Facebook, había una como si estuvieran en una carpa, Ah, sí, esa era antes, ¿verdad? estábamos con el Antes. pastor, Ok. sí, Y cuando yo vi eso, lo que me vino fue esta parte del versículo del 34, la nube sobre el tabernáculo. sí, Y ese es prácticamente lo que el Señor estaba era cubriéndolos a ustedes bajo la nube, bajo esa gloria, bajo esa llenura de gloria que Él quería para ustedes. amén, ¿Ok? Entonces, por eso es bonito también cuando se hacen servicios afuera, porque estamos en esa misma presencia de que Él quiere para nosotros. Él quiere esa, como dice aquí, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Él no quiere en esa jornada. Él nos quiere para que ese fuego se pueda venir a establecer y de que entonces que se forme ese fuego, esa nube, de que en la cual esos querubines van entrando a cada persona en la presencia. Entonces, eso es lo que realmente el Señor quería demostrar a través de esto, a través de Moisés. ¿Ok? pastora. Dígame. A veces eh, hablo con las personas que están en la iglesia, ¿verdad? Y les Ujú, digo les digo a ellos que a veces nosotros pensamos que la presencia de Dios solo se mueve en las megas iglesias, donde hay aire acondicionado, asientos reclinables, ujú, pero que esa es una gran equivocación, porque imagínense que aquí iban en el desierto y la presencia de Dios iba ahí y exacto. hacía todo lo que el Señor quería. Hería al pueblo como lo hirió por desobediente. El Señor estaba viendo todo lo que iban haciendo, también los bendecía, les daba alimento. Todo lo hacía el Señor y no tenían ni siquiera, andaban en un desierto, no había Así es. techo. Entonces, a ellos les digo, ustedes no crean que el Señor puede hacer una sanidad, el Señor puede hacer lo que Él desea hacer en el lugar que Él quiere hacerlo y no es necesario que hayan miles de personas, Mm, pueden haber solo 3 personas y hay una sanidad. Todo es la disposición del corazón y la relación que tengamos con Él. así es. Exactamente, pastora, exactamente. Entonces ya con hoy concluimos con el libro de Éxodos. Lo exhortamos a que ustedes puedan venir por cada capítulo y pues que el Señor les pueda hablar exactamente, en la cual ustedes puedan venir y coger su rayar exactamente lo que el Señor pues les pueda tocar a ustedes porque realmente siempre yo lo hago aquí, lo subrayo lo que realmente el Señor pues me habla todos los días y voy poniendo lo que realmente
yo creo que yo necesito para mi vida o de que necesito declarar para mi vida. Entonces, esa es una exhortación en el día de hoy. Entonces, vamos a venir y a terminar este segmento bajo, yo diría, bajo la oración. am, y vamos a ir sobre la oración prácticamente dirigida a lo que es realmente para podernos afirmar aún más sobre esos mandamientos de que Él nos dejó y que puedan ser vivienza en nuestra vida. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar en nuestra oración. Permítanos un minuto para poder venir y pausar la grabación.